Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro viernes de estudio bíblico una vez más. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, en el versículo 13. Dice así: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Y en uno de los salmos, mis hermanos, la palabra del Señor, e incluso hay una alabanza que nosotros llegamos a entonar, que dice que la palabra del Señor es deseable más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Y gracias al Señor porque nos da nuevamente la oportunidad de comer de su palabra, hermano. Espero que hayas esperado este tiempo y que te dispongas a disfrutar el alimento que Dios ha preparado para cada uno de los que nos hemos conectado el día de hoy. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro pastor, de parte también de su servidor, hermanos, y vamos a iniciar con una oración este tiempo de comunión con el Señor. Acompáñenme a orar. Te doy gracias por este día, bendito Señor y Salvador. Gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y de comer de ella, Señor. Queremos aprovechar este alimento que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos a atesorarlo y a ponerlo por práctica. Bendito y alabado seas. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estoy convencido cada día me convenzo más y más que el Señor es bueno con su iglesia, que el Señor es bueno con nosotros, con su iglesia. Dios es amor. ¿Y saben por qué? Porque Él nos pone estos medios para que nosotros no nos quedemos sin alimento. Yo les quiero exhortar en el nombre del Señor, hermanos, que aprovechemos estos medios que Dios nos ha dado para que nos sigamos alimentando, sigamos creciendo. Bueno, pues antes de iniciar, hermanos, yo quiero invitarte también a que exaltemos el nombre del Señor. Vamos a iniciar con una alabanza, y esta alabanza también es parte de la adoración a nuestro Dios. Gózate en ella, hermano. De verdad, vacía tu corazón. Es una oportunidad y un tiempo en el que también Dios utiliza estos cantos y estas alabanzas para hablarnos. Acompañemos entonces a nuestro grupo de la iglesia a entonar este canto. Adelante, hermanos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí.
es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Espero que te hayas gozado, hermano, exaltando el nombre del Señor y adorándole, porque solo Él es digno de adorar y de alabar. Vamos entonces ahora a iniciar con nuestro estudio bíblico de esta serie que lleva por nombre 12 héroes inconcebibles. La semana pasada, hermanos, iniciamos estudiando a Esther. Esta semana vamos a continuar con el libro de Esther. Hermanos, de verdad, hasta antes de estos estudios, yo había leído el libro de Esther, pero a veces me costaba trabajo encontrar tal vez alguna aplicación. Creía que era, sí es historia, porque es historia, pero a veces se me complicaba un poquito encontrar tal vez una aplicación para mi vida. Pero Dios me ha hablado y espero que el día de hoy también el Señor les hable a ustedes, hermanos. Vamos a continuar entonces. La semana pasada vimos el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 3, pero antes de iniciar voy a hacer otra oración para que el Señor nos hable. Acompáñenme a orar, hermanos. Dios, gracias por tu palabra, porque es por medio de ella, Señor, que te podemos escuchar. Es tu viva voz hablándonos, Señor, y te queremos suplicar que dispongas nuestro corazón para que te escuchemos, pero para que además de escucharte, nosotros podamos poner carga en nuestro corazón para ser hacedores de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable a lo más profundo de nuestro corazón y que, Padre, la bendición que podamos recibir el día de hoy, también nosotros seamos canales para llevar esa bendición a aquellas personas que nos rodean, aquellas personas que aún no te conocen. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. La semana pasada entonces, mis hermanos, nos quedamos en el capítulo número 2 de este libro de Esther. Hoy iniciamos con el capítulo número 3. El capítulo número 3 dice así. Capítulo número 3 del libro de Esther. Y tiene como subtítulo este capítulo, hermanos, Amán trama la destrucción de los judíos. A lo largo de la historia, varios personajes han surgido con el propósito de exterminar y de destruir al pueblo de Dios, a los judíos. Desde Faraón, Herodes, Amán y hasta uno de los contemporáneos, hermanos, que es Hitler. Todos estos personajes han tratado de destruir al pueblo de Dios, de exterminarlo. Evidentemente, todos estos personajes, hermanos, se olvidaron o incluso tal vez ni conocían la promesa que nuestro Señor le había hecho a su pueblo por medio de Abraham desde el libro de Génesis, cuando le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso, hermano, hoy en día hay aún osados países, gobiernos que se atreven aún a meterse con el pueblo de Dios, y Dios ha sido fiel con su nación, con el pueblo de Israel, con los judíos. El capítulo número 3 de Esther, entonces, hermanos, inicia así. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey, que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba
ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Vemos entonces que este personaje Amán surge repentinamente. La palabra del Señor no nos menciona su descendencia ni nada, hermanos. Surge repentinamente, pero claramente aquí este capítulo nos dice que este Amán tenía un odio muy dentro de su corazón primeramente hacia Mardoqueo y también hacia el pueblo de Dios, hacia los judíos. ¿De dónde venía todo ese odio que Amán tenía? ¿Por qué tanto resentimiento, hermanos? Eso lo podemos ver nosotros en el capítulo número 15 del primer libro de Samuel. Rápidamente les platico y les comento qué pasa en este capítulo 15 del primer libro de Samuel. Dios le da instrucciones a Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, a Saúl, que levante su mano en contra de los amalecitas. Dios le ordena a Saúl ir en contra de los amalecitas y le ordena destruir a todos y matar a todos. Le ordenó Dios a Saúl y a su pueblo matar a hombres, a mujeres, a niños, a todo el ganado. Sin embargo, Saúl y el pueblo desobedecieron a Dios. Sí, fueron a la guerra, pero le perdonaron la vida al rey Agag y aún guardaron lo mejor del ganado. Cuando Samuel el profeta se presenta delante del rey Saúl, se da cuenta que el rey Saúl ha desobedecido. El profeta Samuel le exhorta, le dice que ha desobedecido al Señor, y el mismo profeta corta en pedazos al rey Agag delante de la presencia del Señor. Esto llega a oídos, hermanos, el rey Agag. Recordemos aquí, acabamos de leer que Amán era agageo. Este hecho que hace el profeta Samuel de cortar en pedazos al rey Agag llega a oídos de Amán, y como Amán era del linaje de los amalecitas, era descendiente de los amalecitas, de ahí es donde viene todo ese odio y todo ese resentimiento hacia el pueblo de Dios y evidentemente hacia Mardoqueo. Es triste, hermanos, hoy en día podemos incluso ver en nuestro trabajo o aún con nuestras familias, que cuando nosotros tenemos el valor de expresar que somos hijos de Dios, que somos cristianos, existe cierta aversión hacia nosotros. Así es. Pero también el Señor Jesucristo, cuando vino, nos dijo que no teníamos que pagar mal por mal. Al contrario, Él nos dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos. Y ahí en Efesios 4:32 también nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es una ordenanza del Señor, aun cuando tal vez tengamos ciertos desplantes o ciertos desaires con la gente que nos rodea por el simple hecho de ser hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser diferentes. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Bien, dice aquí la palabra del Señor que todos los príncipes se inclinaban y reverenciaban a Amán. Pero hubo uno que no, que era Mardoqueo.
Y evidentemente es porque Mardoqueo tenía conocimiento de la palabra del Señor. Dice ahí el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el versículo 8, cuando es tentado por el diablo estando en el desierto, respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Por eso Mardoqueo no se inclinaba ante Amán. Ante el único que se tenía que inclinar Mardoqueo era ante Jehová de los ejércitos, ante al Dios todopoderoso. Para este tiempo, mis hermanos, ya han pasado alrededor aproximadamente de 5 años. 5 años han pasado desde que Esther fue hecha reina hasta este tiempo. Durante esos 5 años, este enemigo del pueblo de Dios, este Amán, día tras día planeaba cómo exterminar al pueblo del Señor y cómo exterminar a Amán. Durante esos 5 años llamaba a sus hechiceros, a sus brujos, a sus agoreros, esperando y planeando el mejor día para empezar su ataque en contra del pueblo de Dios. En el versículo 7 de este capítulo 3 dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Miren, hermanos, aquí dice que precisamente cada día Amán echaba suertes, y llamaba a sus agoreros, como les decía, y echaba Pur. Fue echada, dice aquí en el versículo 7, Pur. Es interesante que esta palabra Pur tiene raíces, hermanos, antiguas que significan precisamente aplastar, romper, destrozar. Entonces echaban suertes para destruir, aplastar y romper al pueblo de Dios. Por eso dice ahí que echaban Pur, es decir, echaban suertes. Sin embargo, nosotros podemos ver que dentro de toda esta situación, Dios nunca perdió el control. Nosotros como cristianos, hermanos, no creemos en la suerte. No creemos en la suerte porque el destino de nosotros está en las manos del Señor. No es válido decir que, ¡ay, qué buena suerte tú! No, todo está dentro del control de nuestro Señor. De hecho, ahí en Proverbios 16:33 nos dice que la suerte se echa en el regazo, pero que la decisión está en manos de nuestro Señor. Y ahí es donde entonces nosotros podemos confiar en que la voluntad del Señor es buena siempre para cada uno de sus hijos. Amán entonces aparece repentinamente y empieza siempre, cada día, a planear su ataque en contra del pueblo del Señor. Ahora, yo quiero hacer un poquito más claro aquí. Miren, hermanos, hay promesas de nuestro Señor para su iglesia, para su pueblo. De hecho, muchas promesas que el Señor hace para su nación, para Israel, se trasladan a la iglesia. Y está bien, porque al final las promesas del Señor son para todos y cada uno de sus hijos. Pero en la palabra del Señor nosotros vemos que Dios va a cumplir promesas específicas para con su pueblo, para con el pueblo de Israel, hermanos, para con los judíos. Entonces, hay promesas específicas para los judíos. Ahora, hasta el día de hoy, nosotros vemos que si no es un país, es otro, pero siempre quieren estar en contra del pueblo de Israel, del país de Israel. Y probablemente también con cada uno de nosotros, con los que se decían nuestros amigos, con los que se dicen nuestros compañeros de trabajo, con los que se dicen nuestros vecinos, probablemente siempre veamos que tengan algo en contra de nosotros.
Pero fíjate, hermano, dice en Isaías 54:17, ninguna arma, es más, antes de leer esto, aún mismo, hermano, dentro de nuestra familia o dentro de la iglesia, puede haber que está alguien en contra de nosotros. Pero dice la palabra del Señor en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Alabado sea el Señor, hermanos, porque aún con todas las situaciones, el Señor nunca nos ha dejado. Aún con toda nuestra tal vez infidelidad y con todas las situaciones difíciles que llegamos con las que nos llegamos a encontrar, Dios es fiel y nuestra salvación vendrá de su mano. Pasamos entonces al capítulo 4, hermano. Al capítulo 4 de Esther. Después vemos aquí en el capítulo 3, evidentemente, que Amán hace que el rey Asuero, el rey Jerjes, declare un edicto para que él pueda tener permiso de exterminar a todo el pueblo de Dios, a todos los judíos. Pero en el capítulo 4 ya empezamos a ver cómo Esther, la reina Esther, esa muchacha, esa joven judía que había sido huérfana, empieza a ser usada por el Señor. Dentro de la voluntad, dentro de la soberanía de nuestro Señor, estaba Esther, sí, pero también estaba Amán dentro de los planes de Dios. Estaba que apareciera este personaje Amán. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí que Dios entonces empieza a ejecutar su plan, su voluntad perfecta. Y su soberanía se manifiesta también por completo, hermano. En todos los capítulos anteriores, en los 3 capítulos anteriores, vemos que hay fiestas. La fiesta del rey Asuero, que duró 180 días, la fiesta de la reina Basti, la fiesta cuando fue Esther fue hecha reina, la fiesta cuando incluso Amán y el rey Asuero se fueron a festejar por haberse promulgado el edicto para destruir al pueblo del Señor. Pero en este capítulo 4 no hay ninguna fiesta, hermano. Hay un ayuno. Y hay un ayuno porque hay una grande aflicción en el pueblo de Dios. De hecho, dice la palabra del Señor aquí, fíjense en el versículo 1. Luego que supo Mardoqueo, recuerden, ya vimos que Amán ya sabía quién era Mardoqueo, ya sabía que Mardoqueo era judío. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno y lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Hay una angustia en este capítulo, en todo el pueblo del Señor. Dice aquí en este último versículo que cilicio y ceniza era la cama de muchos. Más adelante vamos a ver en los siguientes capítulos que también hay fiestas y se celebran fiestas, pero en este capítulo no. Hay una gran aflicción. De hecho, esta palabra ya en muchas clases, en muchos estudios hemos visto que se vestían, los judíos se vestían de cilicio. Una tela que era hecha de pelo de cabra o de camello, muy incómoda, muy rasposa, pero que los judíos se vestían de esta tela cuando estaban pasando por una gran angustia, por una gran aflicción, o incluso cuando estaban de luto y habían llegado a perder a algún familiar muy cercano. Los judíos se vestían de esta tela con la finalidad de que la incomodez de esta tela les recordara cuál era su aflicción. En el versículo 2, del versículo 12 al 14 de este capítulo, dice así, hermanos, del capítulo 4, Esther
versículos del 12 al 14. Dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. De ahí, de este versículo, hermanos, se desprende el título de este estudio, que Dios ha puesto en mi corazón poner a este estudio. Para esta hora. Para esta hora, hermanos, porque los tiempos se acercan, los tiempos apremian. Cada vez vemos que pasan muchas cosas en el mundo. Y cada día que pasa es un día que más se aproxima la venida de nuestro Señor. Pero bueno, hermanos, aquí evidentemente en este capítulo, Esther promete a Mardoqueo. Vimos que en estos primeros versículos que Mardoqueo, por la gran aflicción, anda en todas las provincias, en cualquier lugar, vestido de cilicio y lamentándose. La reina Esther se da cuenta y le manda a llamar, y al final ambos saben por qué, cuál es el motivo de esa aflicción. Acabamos de leer, hermanos, del versículo 12 al 14, que Mardoqueo le manda un mensaje a Esther, y Esther le responde, se los voy a volver a repetir, hermano. Dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Esther ya le está respondiendo a Mardoqueo. Entonces dijo Mardoqueo, ¿qué le había dicho precisamente Esther a Mardoqueo? Esther le había mandado decir a Mardoqueo, al enterarse que su pueblo estaba en peligro, que iba a ir delante del rey, que se iba a atrever a presentarse delante del rey, aun cuando ella no hubiera sido llamado. Eso era, hermanos, poner en riesgo su propia vida, porque nadie que no hubiera sido llamado por parte del rey se podía presentar delante de él. Aquel que osaba hacer eso merecía la muerte. Esther le manda a decir a Mardoqueo, ayunen, oren por mí. Me voy a presentar delante del rey para interceder y para abogar por mi pueblo. Y entonces Mardoqueo le dice, fíjense hermanos, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Para este entonces, hermanos, el rey Asuero no sabía que su reina, que su esposa, Esther, era judía. Hasta este momento, la reina Esther no ha declarado cuál era su nacionalidad, cuál era su pueblo. Pero dice aquí Mardoqueo, porque si cae, así es que le dice en pocas palabras, no creas que porque tú eres la reina, ya vas a estar a salvo, porque aquí el edicto dice que es todos los judíos. Y dice el versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En pocas palabras, hermano, aquí el Mardoqueo le está diciendo a Esther, puedes ser tú la que detenga todo, puedes ser tú la que sea usada por Dios, puedes ser tú la que logre detener este plan perverso de este malvado Amán. Pero tal vez no seas la única. Hermanos, yo aquí me imagino, viendo la situación, hermanos, no me imagino, bueno, a mi vista, a nuestra vista, hermanos, podríamos decir que, bueno, si no era por medio de Esther, ¿por medio de quién? Hermanos, Dios hubiera utilizado a alguien más para cumplir su voluntad. Sin embargo, aquí Mardoqueo por eso le dice, puede ser tú, pero tal vez tú no seas la única. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Que ¿sabes qué? En la obra del Señor, nadie es indispensable. Así es, hermano.
Nadie es indispensable. Todos somos necesarios, sí, pero nadie es indispensable. Cuando tú te pones, perdón el lenguaje secular que voy a usar, pero cuando tú te pones tus moños y no quieres servir al Señor, el Señor levanta a alguien más, hermano. De verdad, y lo hemos visto, de verdad, infinidad de veces. Dios levanta, siempre va a tener, siempre va a estar al pendiente de su iglesia y siempre va a levantar a alguien para su obra. Y aquí es lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther. Puede ser tú, pero si no quieres, cuidado. Dios puede usar a alguien más. Versículo 15 y 16 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ay, hermanos, qué situación de Esther y qué decisión, hermanos, qué valor, ese valor que únicamente Dios nos puede dar cuando nos encontramos en una situación. Esther estaba segura y completamente segura de que ella había nacido para eso, aún por muy difícil que pudiera parecer. A este punto Esther ya estaba convencida de que Dios había permitido que se encontrara en esa situación. Después de haber sido reina, ahora tiene que tomar y tiene que hacer algo que incluso va a poner en riesgo su vida, presentarse delante del rey. Pero cuando nosotros podemos estar seguros de que la voluntad de Dios es la que se está cumpliendo en nuestra vida, hermanos, cuando nosotros podemos estar seguros que nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios, que Dios nos ha puesto en algún lugar, en algún ministerio, en algún puesto, que Dios nos ha llevado a cierto lugar para utilizarnos como un instrumento en sus manos. Yo sé que es difícil, mis hermanos, pero esto nos habla únicamente, no nos habla de otra cosa más que precisamente lo que decía el Señor Jesucristo, que si alguno quería ir en pos de él, que tenía que tomar su cruz y seguirlo. Anteriormente sabíamos, hermanos, que la cruz era un símbolo de muerte. Entonces, aquí precisamente Esther nos está dando un testimonio poderoso, hermanos, porque sabía que el rey Dios la quería en esa situación y dijo, fue capaz de decir, voy a hacer. Estoy segura de que yo he nacido para esto. Estoy segura de que Dios me quiso aquí. Estoy segura de que Dios va a ir conmigo y lo voy a hacer. Y si perezco, que perezca, porque sabía que Dios tenía el control de todo. Es difícil a veces, hermano. Yo lo sé. Cuando nos encontramos en estas situaciones y sabemos, pero cuando la duda nos embarga, pero podemos estar seguros de que si Dios es el que está cumpliendo su voluntad, honestamente, hermanos, es difícil llegar al punto en estar completamente convencidos que cuando Dios quiere cumplir su obra en nosotros, nuestra supervivencia, nuestra comodidad, nuestro confort pasa a segundo término. Porque lo primero que nos interesa es cumplir y obedecer la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender de este capítulo 4, hermanos? Aplicaciones prácticas para nuestra vida. Vemos que aquí, este capítulo de angustia, este capítulo de ayuno, podemos ver entonces que se refleja claramente la soberanía de Dios. Y es uno de los aspectos del carácter de Dios que más se ha discutido, que más se ha debatido, hermanos, y que probablemente nosotros no vayamos a poder encontrar respuesta, sino hasta que estemos delante de la presencia del Señor, porque Dios es soberano y hay veces que es más, ni siquiera nos tiene por qué explicar qué es lo que Él planea o qué es lo que Él va a hacer, hermano. Fíjate, muchos piensan y hacen la analogía y creen que la soberanía de Dios, a nuestro modo de ver, como humanos, hermanos, es como si nosotros estuviéramos viendo un tapete, pero un tapete tejido
al revés, por detrás, donde podemos ver nada más los hilos hechos bolas, atravesados, enredados, sin figura, pero que más adelante, en la eternidad, Dios va a dar vuelta a ese tapete, hermano, y nos va a mostrar el hermoso tapiz que hizo con su voluntad, con su obra y en nuestra vida. Es difícil a veces, hermano. Pero miren, algunos aspectos que nosotros podemos aprender de la soberanía del Señor. Aquí, la soberanía de Dios se explica. El número 1, la soberanía de Dios explica lo que el hombre no puede explicar. Así es, como una mujer, como Esther, una mujer huérfana, sabemos en qué concepto, o como que no valoraban mucho a las mujeres en ese entonces, pero saben, una mujer judía huérfana pudo llegar a ser reina. ¿Cómo una mujer pudo ser capaz de detener ese ataque del enemigo para destruir al pueblo del Señor? Yo veo aquí, voy a hacer un paréntesis, hermano, yo veo aquí a Amán como una figura de Satanás. Una figura de Satanás que sí le decía la verdad al rey, que decía que el pueblo de Dios era diferente, que no tenían las mismas reglas y todo, sí, pero también mezclaba con mentira, porque decía que el pueblo de Dios no quería obedecer que violaba las leyes del rey, y no era cierto. Satanás es así, hermano. Siempre está buscando buscar verdad con mentira, torcer la verdad. Y veo yo aquí, más aún, hermano, porque precisamente, ¿cuál era el objetivo de Amán? Destruir al pueblo de Dios. Junto con eso, Amán, si lograba su cometido, hermano, hubiera podido detener la obra de redención para ti y para mí. Porque ¿de dónde iba a venir? Nuestro Mesías, nuestro Salvador, tenía que venir del linaje del pueblo de Dios, era de descendencia. Más aún veo precisamente esa figura de Satanás, del maligno, tratando de estropear los planes y la voluntad del Señor, pero no se salió con la suya. Él es un ser ya vencido. Entonces, la soberanía de Dios, hermano, explica lo que el hombre no puede explicar. Así es. Mira, ya te decía cómo es la soberanía de Dios. Y podemos pasarnos la vida, hermano, preguntándonos o preguntándole a Dios, ¿por qué permitió en su soberanía que sucedieran ciertas cosas? Sí, podemos tal vez incluso pasarnos un tiempo renegando o reclamando. Dios nos libre, ¿verdad?, de reclamarle al Señor. O simplemente podemos abandonarnos en las manos del Señor y confiar. Confiar en que en su promesa, en que su voluntad es agradable y perfecta siempre, que Él tiene todo bajo control, y que aun cuando yo no pueda entender, voy a dejar que Él se encargue de su soberanía y yo voy a hacer lo que me toca, aun cuando no sepa incluso todo lo que esto implique, como lo veíamos con Esther, aún incluso a pesar de tener el riesgo de perder su propia vida. Tenemos que creerlo, hermano. Tenemos que confiar en el Señor. El número 2, la soberanía de Dios, hermano, nos anima en situaciones difíciles. Ya veíamos que Esther no dijo, no levantó la mano y dijo, yo voy. No, Esther primero fue llevada. Y seguramente Esther no entendía por qué después de ser reina ahorita tenía que arriesgar su vida al presentarse delante del rey. Y yo no sé si ahorita, hermano, estamos pasando por alguna situación difícil. Pero cuando nosotros no podamos entender por qué Dios permite estas situaciones, es cuando debemos confiar. Es cuando podemos estar seguros, hermano, que el Dios que nos creó, que el Dios que nos ama y que el Dios que nos dio nueva vida en Cristo Jesús, tiene todo en sus manos. Que no hay nada, hermano, que no llegue a nuestra vida sin pasar antes por las manos de nuestro Padre Celestial. Dios nos anima en la situación de la soberanía de Dios, nos anima
en situaciones difíciles, confiando en que no Dios en su soberanía, aun cuando permita que pasen cosas difíciles, Él no va a permitir que pase en mi vida algo malo, porque dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien. En tercer lugar, la soberanía de Dios, hermano, no nos exenta de las decisiones que tenemos que tomar. Aun cuando Dios está en control de todo, hermano, nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones. Aquí lo vemos. Mardoqueo le dijo, vuelvo a repetir, hermano, en el versículo 13 dice, entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Esther no hubiera podido decidir ir, presentarse o no delante del rey. Sabía lo que implicaba. Sin embargo, ella decidió, hizo lo que tenía que hacer y se presentó delante del rey. No podemos decir, bueno, si Dios tiene todo bajo control, si es que yo no voy a hacer absolutamente nada. No, nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, hermano. Dios está en control, sí. Recordemos que Dios, si yo no quiero obedecer a Dios, si yo no quiero ser utilizado por el Señor, Dios va a levantar a alguien más. Dios está en control. No tengo que hacer absolutamente nada, sino solo esperar y ver lo que Él va a hacer cuando yo también tome las decisiones que tenga que tomar. En cuarto lugar, la soberanía de Dios, hermano, resalta la importancia de cada persona. Así es. Todos somos importantes para el Señor y para el plan del Señor. Todos, hermano. Absolutamente todos. Todos tenemos un papel. Todos somos miembros de un cuerpo. Esther, en el lugar correcto, tomando las decisiones correctas, fue usada por el Señor. Y como les decía, detuvo el ataque contra el pueblo del Señor, para los judíos, y también fue capaz de detener el propósito que tenía este Amán de deshacer el plan de redención para el hombre, al querer exterminar el linaje y la descendencia por la cual habría de venir nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros somos importantes para Dios, sí, pero si nosotros decidimos no ser usados por Dios, Dios puede levantar a alguien más. El capítulo 5 de Esther, hermanos, habla cuando una vez que Esther ya se presentó delante del rey, el rey, Dios más bien, toca el corazón del rey, el rey extiende su cetro hacia la reina, casi prácticamente perdonándole la vida, y le dice, ¿cuál es tu petición? Esther busca la manera, hermanos, de no revelarle luego, inmediatamente cuál es su petición al rey. No, sino que lo invita primero a un banquete, luego le invita a otro banquete, y después, ¿qué busca Esther aquí, hermano? Esther estaba siendo prudente, y estaba buscando tener a modo al rey, para que no tuviera pretexto, y para que no tuviera cómo decirle que no a esa petición que tenía Esther. Vemos evidentemente, como les digo, que Esther tiene como subtítulo el capítulo 5, Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Y les invita primero a en dos ocasiones el rey le pregunta a Esther cuál era su petición. Y hasta cuando Dios pone el corazón de Esther, revelar el secreto, lo hace. Ahora, mientras todo esto pasaba, hermano, Dios estaba trabajando en el corazón del rey Jerjes, del rey Asuero. Así es. Dios trabajó en el rey Asuero. Dios hizo que el rey tuviera insomnio. Dios hizo que le llevaran los papeles y el rey viera que Mardoqueo no había sido recompensado. Fue todo Dios, hermano. Y en este capítulo 5 también nosotros podemos encontrar
algunas aplicaciones para nuestra vida, hermano. De verdad, muy importantes y muy prácticas. El número 1, mientras más importante sea nuestro proyecto, hermano, mientras más importante sea para lo que Dios nos va a usar, más importante debe ser la preparación. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Hay cosas más y menos importantes para el Señor? No. Cuando se trata de Dios, hermano, todo es importante. Todo es para el Rey de Reyes, para nuestro Salvador. Entonces, por muy mínimo o por muy tal vez fácil que parezca, lo que tú vas a hacer, el puesto que vas a desempeñar, para lo que Dios te va a utilizar, prepárate. Es para el Señor. Ora, purifícate, límpiate, pídele perdón al Señor, prepárate. Para el Señor, todo lo que es referente al Señor es importante, hermano, todo. En segundo lugar, mientras tú esperas, Dios está obrando. Mientras Esther oraba, hermanos, mientras Esther ayunaba, Dios estaba preparando el corazón del rey. Como les decía, Él hizo que tuviera insomnio, hizo que le llevaran los papeles e hizo que precisamente viera que Mardoqueo no había sido recompensado. La palabra del Señor nos dice en Isaías 40:31, hermano, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En tercer y último lugar, hermano, del capítulo número 5 de Esther, cuando nosotros esperamos asuntos importantes, por así decirlo, hermano, podemos seguir trabajando en lo rutinario o en lo secular. Sí, Esther esperó. 3 días esperó y ayunó para presentarse delante del rey. Era algo importante, pero mientras ella ayunaba y ella esperaba, ella preparó el banquete para el rey, para invitar al rey. Hermano, no podemos caer en esa pasividad o esa inactividad total donde digamos, bueno, yo ya voy a esperar, Dios va a hacer y no hacer nosotros absolutamente nada. No puedes agarrar y decir, bueno, yo voy a orar y voy a esperar aquí en mi casa y el Señor me va a mandar un trabajo. No, sal, busca trabajo, hermano. No puedes esperar, joven, decir, bueno, yo voy a esperar, no voy a estudiar y el Señor me va a ayudar en mis exámenes. No, estudia. Mientras nosotros esperamos la voluntad del Señor, tenemos que seguir trabajando en lo rutinario. Tanto Esther como Mardoqueo, hermanos, tuvieron mucho valor. Y tener valor, hermano, no quiere decir que no tengas miedo, sino que aún a pesar de ese miedo que tienes, en el nombre del Señor tú avanzas, tú decides, tú trabajas y tú confías en el Señor. Vemos entonces, hermanos, aplicaciones importantes y prácticas para nuestra vida en estos capítulos de Esther. Confiemos en la soberanía de nuestro Señor. Él sabe lo que es bueno y lo mejor para cada uno de nosotros. Seamos valientes, hermanos, y avancemos. Confiemos en el Señor. Así como lo hizo Esther, y así como todos aquellos héroes que hemos estado viendo, hermanos, imperfectos que fueron usados, fueron humildes, fueron dóciles para las manos del Señor, Dios puede también usarte a ti si eres dócil, si confías en su soberanía y en su voluntad. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú miras el futuro, porque tú obras de maneras en las que nosotros no podemos entender, Señor, pero vemos en tu palabra que aun cuando hay situaciones que no podemos entender, tu voluntad es perfecta, que tú no te equivocas, Señor, y que tú ves el futuro, tú ves lo que quieras hacer con cada uno de nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor, porque todo está bajo tu control. No hay nada absolutamente que escape de tu control. Te damos gracias, Señor, por la obra redentora que tú has hecho para con nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Porque, Señor, pudiste y usaste como instrumento
a Esther para que pudiera sosegar y para que pudiera rechazar y anular estos ataques del enemigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra y a vivirla, a creerla y a confiar plenamente en ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a seguir exaltando el nombre del Señor y vamos a entonar esta otra alabanza con el grupo de nuestra iglesia. Gózate, hermano, gózate. El Señor es bueno. Todo el tiempo nuestro Señor es bueno. Cantemos pues con el grupo de nuestra iglesia. Adelante, hermanos. Hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro estudio. Gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de meditar en su palabra. Gracias por este alimento que nos preparó el Señor.
Espero que haya sido de bendición para tu vida, mi hermano. No te olvides de conectarte a los estudios, a los miércoles de oración. El próximo domingo continuamos con la campaña del mes de la familia. Sigue orando por esta campaña, hermano. Recuerda, el primer domingo de noviembre, gracias a Dios, ya regresamos a nuestros cultos presenciales. Prepárate para ese tiempo. Vamos a tener cena del Señor. Hermano, aprovecha todos los medios que el Señor nos da para que sigamos alimentándonos. Hay iglesias, hermano, que no tienen la oportunidad, que no tienen medios de alimentarse. Nosotros que los tenemos, aprovechémoslo, mis hermanos. Cuídense mucho, hermanos, que Dios los bendiga y pues nos vemos primeramente Dios en otra ocasión. Saludos, hermanos, hasta luego.